contesté. Vamos a ver, aquí está la tarea, ¿no? Entonces, este último ejercicio es un ejercicio para que pensemos un poquito, ¿verdad? Entonces, porque ahí se habla de varios escenarios, ¿verdad? Entonces, es interesante porque no es de llegar y decir, ah, es que esto se hace como todos, sino que hay que ver qué es lo que nos están preguntando. Y incluso podríamos hacer cosas y llegar a que ese no es la solución, ¿verdad? Y sería otro escenario. Entonces, veamos a ver qué es lo que dice. Dice que hay un bloque A, ¿verdad? Ahí está, cuya masa es 450 kilos, por lo tanto vamos a poder encontrar el peso, ¿verdad? En newtons, y que se le está aplicando una fuerza J de 1800 newtons como se muestra en la figura. Y eso es lo que a usted le dijeron, o sea, eso es lo que hay. Ahí hay un bloque, pesa casi media tonelada y hay una fuerza de 1800 newtons. Hay un coeficiente de fricción estático de 0.2 y hay un coeficiente de fricción dinámico de 0.15. Eso tiene una pendiente, ¿verdad? De 3 a 8, podríamos calcular el ángulo alfa y lo vamos a hacer. Ahora, lo que se le está preguntando a ustedes es qué caso se cumple, ¿verdad? Entonces, una vez yo había hecho este ejercicio en una clase y entonces lo que yo decía, agarraba cualquier sonajas y lo ponía ahí y decía, es que ahí está Pepito sosteniendo el bloque. ¿Qué le va a pasar? ¿Lo va a aplastar el bloque y lo mata? Simplemente el bloque no se va a deslizar hacia abajo, pero la fuerza que está haciendo Pepito, junto con lo que la fricción lo ayuda, hacen que no se mueva para abajo. O el tercer escenario, ¿verdad? Es que Pepito sea capaz de subir ese bloque colina arriba o plano inclinado arriba. ¿Verdad? Esos son, o sea, esos son los tres escenarios. Usted tiene esas tres condiciones y una de las tres va a pasar. Evidentemente no sabemos cuál, ¿verdad? No sabemos cuál. No sabemos si el bloque se va a deslizar, no sabemos si el bloque se va a mantener ahí quedito y o si el bloque se va a mover hacia arriba. Entonces, evidentemente, aquí se pide que se tiene que justificar la escogencia, ¿verdad? Porque usted podía llegar y decir, ah, es que era el A o el B. Y si ese era el que pasaba, digamos, era muy triste que lo tuviera bueno sin saber por qué, ¿verdad? Entonces, uno tiene que darse casos. Uno tiene que darse casos. Entonces, por ejemplo, no lo voy a resolver, pero sí hay cosas que podríamos decir, a ver cómo nos va. Lo primero que yo haría, bueno, tengan pendiente por ahí los coeficientes y demás, porque me los voy a volar. Entonces, en este diagrama de cuerpo libre, cuánto vale este ángulo alfa? ¿Ok? Entonces usted dirá, bueno, no sé, pero qué sé yo, alfa tiene que ser igual a la tangente a la menos uno de el opuesto, que es 3 entre el adyacente, que es 8, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da alfa? 20,55. Perdona, es que casi no te escuché. ¿De nuevo? 20,55, perdón. 20,55. Bien. Sí. Entonces, le voy a creer así. Uy, ya volví lo que no tenía que volver. Tal vez esto no va a salir muy bien. 20,56 por Veinte el... cincuenta y seis por el redondeo. Ah, Bueno, ok. Entonces ahí lo que tenemos es el flamante y poderoso Paint. Y ya llegamos a la conclusión de que el valor alfa, ¿verdad? Y les creo lo que me digan. Así que si lo redondearon mal, que dice que alguien lo redondeó bien, porque así se va, ¿verdad? Yo no voy a fijarme, no tengo chance. Entonces, 20,56, muy bien. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Bueno, hay que plantearnos el peso, ¿verdad? Recuerde que el peso es hacia abajo franco, o sea, en Y así, a lo maje, ¿verdad? Y negativo. Pero en el Y del mundo recto. Recuerden que nosotros aquí nos tomamos la libertad y le damos vuelta, ¿verdad? A nuestros ejes y entonces nosotros decimos que este más bien es el eje X porque es paralelo al plano inclinado y este más bien es el eje Y porque es perpendicular al plano inclinado, ¿verdad? Entonces nosotros jugamos con unos ejes que a veces uno le llama prima, digamos como con un eje Y primo que le dimos vuelta y con un eje X primo que le dimos vuelta. ¿Ok? Entonces ya tenemos el peso del bloque
hacia abajo, pero entonces ahora nos damos cuenta que ese peso no coincide con los ejes que estamos trabajando. Entonces, más bien, el peso ahora tiene una componente así y tiene una componente así también, ¿verdad? Entonces, una es el PX o el WX, normalmente al peso le llamamos W, y la otra es el WY. Entonces, W dice que daba 450 kilogramos multiplicado por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dará W en newtons? 4414.5. 4414,5. Sí. Gracias. Newtons. ¿Ok? Entonces, vean que ya tenemos el W y ahora necesitamos encontrar el WX y necesitamos encontrar el WY. ¿Verdad? Y recuerde lo que yo le dije, que esta era la única excepción y toda la historia, ¿verdad? Porque este ángulo vale alfa. ¿Ok? Entonces, usted verá, usted calcula el WX y calcula el WY a partir del ángulo y del valor. Esa parte ya no lo vamos a hacer. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que habría que hacer? Habría que poner la normal. Y usted sabe que la normal le importa un pepino todo. La normal siempre es perpendicular a la superficie. Siempre. ¿Ok? Aunque fuera horizontal, si la superficie es vertical, ¿verdad? Siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, esta que está aquí, ¿verdad? Así con toda su perpendicularidad, se llama normal. ¿Ok? Y esa J, vea que esa J está tramposa en el sentido de que esa J no puede quedar así como está, porque así como está torcida con respecto a los ejes nuevos, ¿verdad? Entonces usted tiene que sacar una JX y tiene que sacar una JY. ¿Estamos de acuerdo? Esa JX y esa JY son inclinadas porque hay que adaptarlas a los nuevos ejes. Y usted ya sabe que este ángulo que está aquí es nada más y nada menos que alfa, ¿verdad? Entonces JX se calcula con el coseno de alfa y JY se calcula con el seno de alfa. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya usted tiene todo, o sea, ya tiene, digamos, numéricamente calculado el W, tiene numéricamente calculado el WX, el WY, el JX y el JY. Eso ya usted los tiene. Y entonces ahora, y algo que es genérico para todos, ¿verdad? Y que no va a durar mucho, por eso aquí lo voy a hacer así bien, bien feo. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Eso siempre nos va a dar la normal. Pero usted tiene que saber que este caso tiene normal para arriba, tiene WY para arriba, para abajo, perdón, y tiene JY para abajo. Y eso es igual a cero. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno de este mundo? Que este lo conoce y este lo conoce. Entonces, si conoce esos dos, usted puede conocer la normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la normal usted, la calcula. Ok. Entonces, hasta ahí, digamos que vamos bien. ¿Ok? Entonces, esto ya usted lo hace bien formalito, ahí, ¿verdad? Pone la sumatoria y toda la historia. Y usted, pues, calcula la normal. ¿Ok? La normal le va a dar un valor. Que vean que en realidad esa J está mal puesta, o sea, esa J no es la mejor forma de colocar esa fuerza, ¿verdad? Porque su componente en Y más bien lo jode, o sea, su componente en Y de esa fuerza J más bien hace más grande la normal, ¿verdad? Entonces, si usted lo quiere subir, si usted quiere levantar ese bloque, colina arriba, esa no es el camino. Si usted quiere sostenerlo, ese sí es el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted le hace fuerza para abajo, aumenta la normal y si aumenta la normal, aumenta la fricción y si aumenta la fricción, puede ser que el bloque no se caiga colina abajo y lo aplaste y lo mate, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted andaría buscando aplicando esta fuerza J de esa forma. Entonces, aquí es cuando se da los escenarios. Aquí es donde usted se da los escenarios. Entonces usted dice, no queda más, tengo que darme escenarios. Vamos con el escenario A. El escenario A es que esto se mueve para abajo. ¿Ok? Entonces, esto es el escenario
A, ¿verdad? Estamos de acuerdo que eso se mueve para abajo. Si eso se mueve para abajo, ¿hacia dónde iría la fricción? Para el lado contrario, para arriba. Para arriba. Entonces la fricción iría para allá, ¿verdad? Entonces esta sería la fricción. ¿Ok? Ahora, usted lo que tiene que pensar, como recuerde que aquí no es aplicar la dinámica de un solo, es más, la dinámica casi nunca se aplica de primera entrada, sino que es solo cuando usted ya sepa que hay movimiento inminente. Entonces usted lo que tiene que hacer es aplicar esta F de fricción, la va a calcular con el estático, ¿verdad? Con el estático. Sabiendo que la F de fricción va a ser igual al estático multiplicado por la normal. ¿Ok? Entonces usted sabe ese valor. Usted sabe ese valor. Resulta que entonces usted hace la sumatoria de fuerzas en X. Y entonces, vean que en la sumatoria de fuerzas en X tiene para abajo al WX, porque recuerde que ahora positivo es hacia la derecha porque ese es el sentido del movimiento en este escenario A. Entonces tiene WX positivo, ¿ok? Y tiene tiene JX y tiene F para arriba. Y entonces usted dirá, ¿qué cosa más extraña? Todos los valores los conozco. Sí, todos los valores los conoce. Porque esta es una pregunta donde no tiene que encontrar los valores, tiene que encontrar el escenario que se está dando. Entonces, aquí tiene dos costos. O esto le va a dar más grande que cero, o esto le va a dar más pequeño que cero. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es donde usted tiene que decirme qué significado tiene eso. Entonces, vamos a ver. Si WX es muy grande y JX y F, cuando usted se los resta, esto sigue dando positivo, significa que hay un desequilibrio y esto se va a mover hacia abajo. Porque JX junto con F no son capaces de sostener el bloque y que no se les caiga. ¿Sí me explico? Sí, Ok, entonces, si esto pasa, usted tiene que poner, se da el escenario A. Se da el escenario A, que el escenario A lo que dice es que esto se mueve hacia abajo, ¿verdad? Ok. Si eso se mueve hacia abajo, ya ahí usted tendría que calcular la parte B, pero eso ya lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Siguiente condición. Siguiente condición. La condición lo que dice es que si esto le da negativo, significa que WX no era tan grande y entre el JX y la fricción lo sostienen. ¿Por qué lo sostienen? Porque como le dio negativo, significa que no se mueve en el sentido que usted había dicho, entonces eso significa que no se mueve. Ojo, significa que no se mueve hacia abajo, pero todavía no sirve, todavía no se puede determinar que no se mueve hacia arriba. ¿Ok? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, insisto, si le da que esto es positivo, básicamente ya se acabó el ejercicio porque se movió hacia abajo y se aplastó el bicho y vámonos. ¿Ok? Si esto le da negativo, significa que no se mueve hacia abajo, pero todavía no sabemos si se mueve hacia arriba o se queda quieto. Muy bien, eso sería lo que sabemos hasta este momento. Ahora viene el siguiente escenario, pero el siguiente escenario que uno analiza no puede ser el escenario B, no, tiene que ser el C, porque uno no analiza si eso se va a quedar quedito, uno lo que analiza es si eso se va a mover hacia arriba. ¿Ok? Ya sabemos, digamos que sabemos si se mueve hacia abajo, si eso dio positivo, pero digamos que no se mueve hacia abajo, digamos que nos dio negativo, solo para poder explicar lo que sigue. ¿Ok? Entonces, si esto se mueve, si el escenario A no se cumple, tenemos que plantearnos el escenario C. ¿Usted pudo haber empezado por el escenario C? Sí, pudo haber empezado por el escenario C. ¿Ok? Entonces, en el escenario C, lo que vamos a decir es que esto se mueve hacia arriba. ¿Ok? Porque tenemos mucha fe en Pepito y decimos que esta fuerza de 1800 es buena ficha, entonces se mueve hacia arriba. Entonces, ¿hacia dónde actúa la fricción? Contrariamente, sí. Actúa hacia abajo, ¿verdad? Y ahí por eso es que no podíamos cantar victoria
en la parte A de saber si eso se movía hacia arriba o no, porque ya tenemos otro planteamiento en el cual ahora más bien la fricción va para abajo. Y entonces más bien hay que ver si esa fuerza de 1800 es suficientemente, y ni siquiera 1800, sino que 1800 en la parte de X es suficientemente fuerte para levantar el bloque. Y entonces llegamos a lo siguiente, que la fuerza de fricción igual vale el coeficiente estático por la normal. De hecho, este valor tiene que ser el mismo para los dos escenarios, porque la normal no ha cambiado y el coeficiente estático tampoco, ¿verdad? Ahora, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X y decimos que lo que apunta hacia la izquierda es positivo, porque ahora el sentido del movimiento es hacia la izquierda, ahora tenemos que JX es positivo y JX tiene que ir en contra de WX y tiene que ir en contra de la fricción. Y tenemos dos posibilidades, que esto nos dé mayor que cero o que esto nos dé menor que cero. Porque de nuevo, conocemos todos los números, no hay ninguna incógnita, ¿verdad? Entonces, escenario 1, C1, digamos, el escenario C1, nos da positivo. ¿Qué significa que nos da positivo? Significa que JX es mucha ficha y es capaz de vencer al peso para abajo y además a la fricción para abajo, y eso sube, ¿verdad? Entonces, si esto pasa, que dé mayor que cero, la conclusión es que esto sube, ¿ok? Si nos da negativo, significa que JX no es capaz de vencer al peso en X y a la fricción y por lo tanto no es capaz de subirlo. Pero exactamente igual que en el escenario A, esto lo único que nos diría es que no es capaz de subirlo, no nos diría si baja, ¿ok? Para saber si no sube y no baja, son necesarios los dos escenarios, el A y el C, ¿ok? Entonces, suponiendo que en el escenario A nos había dado negativo, por lo tanto no bajaba, y ahora en el escenario C nos da negativo, por lo tanto no sube, estaríamos en el escenario B. El escenario B es el que tiene más posibilidades, o por lo menos, digamos, el que solo lo podemos encontrar por descarte, porque existen un montón de fuerzas entre lo que eso ni baja ni sube, simplemente se mantiene ahí porque la fuerza que se le está aplicando en combinación con la fricción estática es suficiente para que el bloque ni baje ni suba, ¿ok? Y entonces el escenario B solo lo podríamos asignar como el escenario correcto si hacemos el A y nos da negativo y hacemos el C y nos da negativo, ¿ok? Y así es como se hace este ejercicio. ¿Qué les parece? Ok, creo que sí, ya capté. Es que sí había hecho eso, pero no entendía los resultados porque como usted dice, tengo todos los Tiene todos datos, los pero, números. pero me daba algo negativo que no era igual a cero. Entonces yo me quedaba como, o sea, no sé qué es eso. Ajá, Pero y sí, ya. entonces eso era esto, que tenía que compararlo, digamos, ahora saber si daba negativo o si daba positivo. Sí, Ujú. este es un ejercicio más bonito, digamos, me parece que es un muy bonito ejercicio porque se ve, digamos, el entendimiento de o sea, la comprensión total de la materia. Pero está bien, digamos, las dudas y demás, porque así ya nos queda más claro. De todas maneras, como le había dicho yo a usted, voy a resolver este ejercicio. Me puse a resolver primero los otros dos y, bueno, lamentablemente, y algo que no estaba en el guión, ahorita a las 8 tengo que ir a una vela y No, entonces, no sé si lo voy a poder grabar hoy mismo, pero lo grabaré cuanto antes, ¿verdad? Eso sería con respecto a este ejercicio. Voy a volver a compartir un momento aquí la tarea. Y bueno, entonces esos serían los escenarios. El D, lo único que usted tiene que hacer es determinar determinen la fuerza con la que se mueve el bloque, es precisamente, eh, digamos, ya dejamos de estar estáticos y ahora ya hay movimiento. Entonces ya hay un movimiento hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es el caso A o el caso C. Entonces, en esta justificación, lo que habría que simplemente es calcular la fricción, pero ya no con el estático, sino con el dinámico, ¿verdad? Porque ya hay movimiento, entonces tiene que ser el dinámico. Y digamos, por ejemplo, que es el caso, digamos que se cumplió el caso A y que el bloque se va a mover hacia abajo, ¿verdad? Digamos que se cumplió ese caso. Entonces, las fuerzas que tenemos eran esta, que era JX, como se está moviendo hacia abajo, tenemos la fricción, tenemos el peso en X que va para abajo. Esas son las tres fuerzas que están interactuando en el eje X.
¿verdad? Esta fricción, esta se llama WX y esta se llama JX. Ahora, digamos que si ganó el escenario A, significa que esto se va a mover hacia abajo, ¿verdad? Entonces, este sería el movimiento. Entonces, para saber cuál es la fuerza esa, ya la fricción tenemos que calcularla, ya no la podemos calcular con el estático, sino que la tenemos que calcular con el dinámico. Eh, y eso lo multiplicamos por la normal. Entonces, este valor es menor que la fricción estática con la que estábamos haciendo los escenarios iniciales. Entonces, cuando usted haga la sumatoria de fuerzas en X, tiene que haber una resultante en X porque hay movimiento, ya no es igual a cero. Y entonces, esa resultante en X, digamos que es el escenario A, que se mueve eso para abajo, significa que WX menos la JX, que fue inútil, y menos la fuerza de fricción, pero la calculada con el K, con el dinámico. Y esta respuesta a esta resta, eso es lo que nos da el valor que piden en la parte D. Que no, o sea, que no se tiene, no se puede hacer de la parte A porque la fricción en la parte A está calculado con el estático. Y entonces aquí ya tendríamos que dar un pasito adicional que sería pasarnos al dinámico. ¿Verdad? Pero en realidad, y le soy sincero, no me acuerdo cuál es el caso que se cumple, si es el A o el B o el C. ¿Okay? Yo pensaría que es el A, pero no estoy seguro. ¿Verdad? O sea, se los digo sincero porque cuando yo cambié números aquí y no me acuerdo qué da ahora. O sea, no sé porque no lo he hecho. Muy bien. Profe, nada más una pregunta rápida. Por ejemplo, si fuera el caso B, que se queda en el mismo lugar, a la hora ¿Sí? de calcular eso de la fuerza de fricción dinámica, No, ¿cómo? no hay porque no hay movimiento. Vea que acá dice, justifique la respuesta para los casos A y C únicamente, determine la fuerza con la que se Ah, mueve el bloque. ok, sí. Ajá, porque el Es B que está me quieto. sabía. Correcto, sí. Ok, gracias. Bueno, con gusto, Ana. Ok, ¿quién más? Profe, tengo una pregunta súper rápida. Dígame, Ah, Isabel. resulta que estaba haciendo la de centroides y entonces me entró una súper duda. Esta, Em, sí, por supuesto, ok. definitivamente esa. Em, la vara es que yo lo dividí como el semicírculo, el Ajá, cuadro, rectángulo, no sé cómo, bueno, aquí es cuadro, y el triángulo. ajá, y hay que restarle la parte hueca. Ajá, digamos, esa parte hueca la calculo toda completa y el resto todo al final. Sí, es que usted lo que tiene que pensar, digamos, muchas veces nos ha pasado, digamos, que yo le doy un bloque, así, un bloque sólido, ¿verdad? Digamos, y usted ve que tiene un hueco, y usted ve que tiene un hueco en una parte. Bueno, eso no era lo que quería dibujar, sino que era, digamos, este. Entonces usted dice ese hueco. Entonces, como que uno se fija la idea de que ese hueco hay que restárselo a ese rectángulo. Pero eso no es así. O sea, realmente el hueco se le resta a la totalidad de la figura. Entonces, este ejercicio a mí me encanta y lo pongo siempre, solo que le cambio los números, porque este rectángulo está desfasado, no está ni metido entero en el cuadrado, ni está metido entero en el triángulo. Y eso los vuelve locos. Cuando no tiene que volverlos locos, porque simplemente son tres figuras positivas y una negativa y vámonos. ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces vean cómo sería. O sea, está bien, usted tiene que hacer el semicírculo este, esa es la primera positiva, digamos, si se quiere, esta numeración puede cambiar de persona a persona. La segunda figura, y que también es positiva, es este rectángulo que mide, ¿cuánto mide? 6 por 6. 6 por 6, ¿verdad? Eso es importante, porque a veces nos cuesta ver el tamaño de ese rectángulo, que en este caso corresponde al caso particular que se llama cuadrado. Y tenemos esta tercera figura, que es un triángulo que mide, bueno, no le estaba poniendo el texto así, sino así. Este triángulo mide, ¿cuánto mide? 4,5 por 6, ¿ok? Son tres figuras, listo. Y ahora, réstele una más, eso es todo, digamos, sin importar que esté desfasada, sin importar con quién, metida dentro de quién está,
réstele este rectángulo que mide 2 por 6. Y eso es todo. Ok, ahora mi otra pregunta con respecto a eso es, cuando yo saqué el área de ese rectángulo que tengo que quitarle, Sí, 6 por 2, 12. sí, Eh, negativo. Lo tiene ese que va a apuntar negativo. ser menos de una vez, ok. Y Tiene que mi apuntar segunda a negativo, sí. pregunta es si cuando yo estoy pasando los números a la tabla, digamos el AX barra y el AY barra, uno de esos me dio positivo. Cuando lo paso a la tabla, ¿tengo que ponerle un menos o lo dejo positivo? Bueno, vamos a ver. O sea, me suena un poco raro eso de cuando lo paso a la tabla. Usted debería generar los valores en la tabla, ¿verdad? Eso para empezar. Ahora, vean qué interesante lo que pasa acá y lo vamos a ver a continuación. Esta área es un área negativa. Entonces, ustedes ya saben que mis acostumbradas columnas son las siguientes, ¿verdad? Ustedes saben que siempre mis columnas son, primero la figura, siguiente es el área, la que sigue siempre es el X barra, la que sigue es el Y barra, la que sigue es el AX barra y la última, bueno, ya es el AY barra, que es la única que queda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la figura 4 y en este caso a la figura 4 yo le voy a poner un menos aquí para acordarme que ese es el rectángulo, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir aquí, bueno, voy a hacer la figura 4 y la figura 4 es un bonito rectángulo que mide, esta dimensión es 6 y esta dimensión es 2. Pero resulta que está vacío, ¿verdad? Está así hueco y entonces sería negativo. Entonces, esto da menos 12, ¿verdad? Porque usted sabe que el área, o sea, el concepto de área solo puede ser un concepto positivo, muchachos, ¿verdad? Porque es una figura, pero se asigna el valor negativo porque estamos diciendo que eso es un área que más bien no está, ¿verdad? Entonces usted tiene que entender que ese menos, eso es lo que representa. Pero vamos a ver qué es lo que representan los negativos o positivos en los centroides. Es simplemente una condición, digamos, en la que todos nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces alguien dijo, bueno, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo. Entonces, cuando usted calcula el centroide de este rectangulito, el centroide en X es positivo. ¿Por qué? Porque usted se tuvo que mover fue hacia la derecha y se tuvo que mover 3 y eso es positivo, todo el mundo está de acuerdo. Y cuando calculamos el centroide en Y, resulta que hubo que moverse hacia abajo. Entonces, el centroide en Y dio -1 y también todo el mundo está de acuerdo con eso. Ujú, sí. Esos tres signos son los importantes. O sea, que este es negativo porque es un área que no está, que este es positivo porque fue moverse hacia la derecha y que este es negativo porque fue moverse hacia abajo. Lo que pasa en estas dos columnas no tiene nada que ver con la física, sino que tiene que ver con la matemática. Porque estas dos columnas son columnas compuestas, no tienen una explicación física. Las primeras tres sí, porque el área es el área y estas son distancias. Estas es lo que el universo quiera. Entonces, cuando usted multiplica A por X, eso da negativo porque menos por más da simple y sencillamente negativo. Y cuando usted multiplica el A por el Y, menos por menos es positivo y por lo tanto este valor es positivo y sería 12 positivo. Ajá. Y ya, uno no tiene que asustarse ni rasgarse las vestiduras ni nada del hecho de que esto de esto, porque estos son sentidos matemáticos, no son sentidos físicos. ¿Ok? Entonces, donde tienen que estar bien los signos es aquí. En estos tres, digamos, donde los signos es importante que estén bien es acá. Eso sí tienen una razón de ser. Y esto simple y sencillamente es que menos por menos da más, menos por menos da más por menos da menos, más por más da más, ¿verdad? Ustedes se saben las permutaciones posibles. Y eso es todo, ¿verdad? Eso sería lo que le podría yo decir al respecto. Sí, no, todo bien, no te bueno, gracias. ¿Ok? No basta Eh, tenerlo bueno, ¿verdad? Hay que entenderlo. Dígame, Iván. sí, yo tengo una pregunta sobre, bueno, sobre lo mismo. Ahí que, como fue que me fui un toque en la parte, digamos, donde define X barra y Y barra, Sí, desde donde comienza, digamos, a contar el 3 por así decirlo. ok. Siempre se tiene que contar desde el origen que a usted le dieron para ese ejercicio. ¿Ok? Entonces, resulta que aquí en la instrucción decía que calcular el centroide con respecto al punto A.
¿verdad? Entonces, cuando usted pone la figura, el punto A resulta que está aquí. Y entonces yo, de hecho, probablemente cada vez que cuando yo hago estos videos, yo le digo, ay, qué bonito, el punto A ya está en la esquina, ¿verdad? Entonces, yo siempre les he dicho que para los rectángulos, siempre hay que estar en una de las esquinas del rectángulo para saber a dónde está el centroide de ese rectángulo. Entonces, vea qué salvada que ya estamos en la esquina. El centroide con respecto a X, usted sabe que está a la mitad de la distancia del rectángulo. Desde donde lo esté viendo, eso le va a cambiar el signo. Si usted lo está viendo desde esta esquina, que es A, es 3 positivo. Si lo estuviera viendo desde la otra esquina, donde ahorita tengo el punto rojo, sería -3. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí, sí, ya lo vi, o sea, fue que lo sacó del centro. Fue que lo saqué de aquí, del punto A, No, no, digamos, sí, pero contó como desde el centro del rectángulo, por eso para allá era -1 porque subía -1, o sea, subía 1. porque bajo 1. Ajá. Ok, ok, sí. Sí, recuerde que usted Y, siempre camine desde A. Me moví hacia la derecha, me moví hacia abajo, me moví hacia arriba, etc. ok, ok. Ahora, por ejemplo, Iván, aprovechemos este momento y dígame cuál cree usted que sería el centroide en X en la figura 3 del triángulo este. En X. Buena pregunta, Sería, ok, Vamos, vamos juntos si quiere. ok. Digamos, ¿Qué es lo que siempre les he dicho? ¿A dónde les he dicho que hay que moverse para poder encontrar el centroide de un triángulo? en la tercera parte, bueno, en un tercio. Sí, pero ¿desde dónde? Siempre les digo una ubicación que es clave para el triángulo. ¿Cuál es esa ubicación? De una esquina, ¿no? Ángulo recto. No es en una esquina Bueno, cualquiera, ¿verdad? Es en el ángulo recto. Es en el ángulo recto. Entonces hay que llegar aquí, a esta esquina, no a la de arriba ni a la otra, sino a la del ángulo recto, ¿verdad? Eso es importante. Y a partir de ahí, si es lo que dijo don Iván, a partir de ahí es un tercio en cada dimensión. Pero hay que llegar a esa esquina, ¿ok? Entonces, ahora sí dígame, don Iván, en cuanto al eje X, vamos con el eje X. Estamos en el punto A, ¿ok? En X, ¿cuánto me tengo que mover para llegar a esta esquina? Recuerde que moverse en X, estar aquí es lo mismo que estar en esta esquina porque el movimiento es solo izquierda-derecha, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me tengo que mover? Me parece que 4,5. ¿Cuánto es esta distancia? ¿Ok? Usted dice que es 4,5. Sí. 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 Bueno, me parece porque lo que hice No, fue está que... bien, no sé, ya la tiene bien, ya. Ok. Entonces, se movió 4,5, muy bien. Ya está en esta esquina. ¿Y ahora cuánto se tiene que mover? Bueno, el tercio, ya no lo tengo en mano, pero bueno, el tercio. Bueno, pero aquí lo estamos viendo, ¿el tercio de cuánto? De 4,5. También es el tercio de este, que está aquí, lo ves arriba, Iván. Sí, Entonces, ¿cuánto es un tercio de 4,5? 1,5. Muy bien. ¿Y cuánto llevaba? 4,5. Entonces, ¿cuánto le dio? 6. Ah, vio justo esta distancia. Qué vacilón, como si estuviera hecho al propio. Muy bien. Entonces, sería 6. Ok. Ahora, ¿cuánto me tengo que mover en Y? Ojo, y esto es más interesante. Primero tengo que llegar a la esquina. ¿Qué tengo que hacer para llegar a la esquina? ¿Subir o bajar? Tiene que bajar 2 porque el ángulo recto está, digamos que... Más abajo. Ujú. Ok, entonces baja 2. Ok, baja 2. Ya está en la esquina. ¿Y ahora? Tiene que subir 6 tercios. ¿Y cuánto es 6 tercios? 2. 2. ¿Y si bajó 2 y subió 2? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? 0. 0. Qué vacilón, ¿verdad? Entonces, esas son las coordenadas. O sea, de hecho, literalmente, aunque la escala no lo diga porque está deformada la figura al propio, el centroide de este triángulo
está exactamente en esta esquina, que es moverse 6 en X y no moverse en Y. Ujú. ¿Ok? Entonces, para la figura 3 estamos claros, Iván, por qué nos dio eso. Y vean que aquí me gustó esto porque es movernos, o sea, movernos 4,5 y luego movernos 1/3. ¿Por qué? Porque a mí me dio la gana que fuera desde el punto A. Si alguien me hubiera dicho, es que es desde esta esquina y me da las cotas, yo me voy moviendo y ahí llego, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en la presentación, en la tarea? Aquí se los pedí con respecto a este punto A y yo lo resolví en la clase con respecto a este origen. Y después lo podemos resolver con respecto a esta otra esquina. Y en todos los casos nos tiene que dar la misma ubicación, no los mismos valores, porque los valores están sujetos a desde dónde usted parta, ¿verdad? Si el valor anda por aquí, entonces tiene que darnos positivo en X, desde este punto A. Pero si lo hubiéramos calculado desde esta esquina, de ahí nos tiene que dar negativos, ¿verdad? Estamos claros, porque el centroide es uno solo. El centroide solo está donde está, o sea, solo hay una posibilidad de donde tiene que estar. Lo que cambia y con lo que uno juega es desde dónde se lo doy. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, entiendo. Gracias. Muy bien. Profe, una pregunta, pero ya general. ¿Esta reunión sí la va a subir o...? Bueno, esta reunión está siendo grabada en este momento. Si quiere, la puedo subir. Sí, perfecto. Es que pues, las reacciones de talleres Por llegaron súper favor, tarde. súbala. Y vi la primera parte, entonces me gustaría poder verla, ¿no? Ok, ok. No, la subimos entonces. Muchas gracias. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo andamos? Uf. Eh, Y yo creo que mi parte yo tal, ya lo tal- tal vez nada más les voy a explicar con esta, que o sea, esta es muy parecida al complemento que voy a subir el video, que de hecho ya está listo. Ya lo voy a dejar subiendo ahorita mientras me voy. Eh, pero bueno, acá tenemos una carga distribuida, ¿verdad? Entonces, esta carga distribuida, lo primero que hay que hacer es convertirla en una carga puntual, ¿verdad? Entonces, usted sabe, ok, entonces usted dice, muy bien, vámonos a hacerla una carga puntual. Entonces, la convierte en una carga puntual y el valor, ¿cuánto da? ¿Cuánto da el valor de eso? Sabemos, Prefiero así, tan fácil, 1080. pero así, como si no nos importara, sabemos. No necesariamente, ¿verdad? Porque vean que les pregunto, ¿usted conoce esta distancia? La distancia que hay de D a E. No, pero se No. puede sacar. Exacto, eso siempre es la respuesta correcta, ¿verdad? No, pero se puede sacar. Y entonces cuando usted la saca, ¿cuánto da? 7,2. Raíz de 52, sí, como 7 y pico, 7 y un poquito. ¿7 cuánto? 7,2. Ok, de acuerdo. Entonces dice que eso da 7,2, pero bueno, yo no me sentí cómodo haciéndola ahí, me pareció muy atravesado. Vamos a hacerla más lejos, como por aquí. Ok, 7,2. Entonces, ¿verdad? 7,2 metros. Ahí que pudo haber usado dos decimales, pudo haber usado dos decimales, ¿verdad? Uno, jamás. Tiene que al menos usar, cero, jamás. Al menos tendría que usar uno. Por lo general, yo usaría dos. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo calculamos el valor de esa fuerza puntual? Es 7,2 por 300 dividido entre, bueno, a menos a que dé 7,2 exacto, ¿verdad? Cosa que no creo. Y además, cosa que no, de hecho no. Pero sí, da 1080, porque es 2160 entre 2. Entonces da 1080. Muy bien. Bueno, resulta que esa fuerza de 1080, o estoy cromando. 1081.5. Bueno, pues usted usó todos los decimales, pero multiplique 300 por 7,2 y le va a dar, se lo juro que 2160. Digo yo, ya no sé, ve para ver. 7,2 por Sí, sí, da 300. eso. Sí, 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 sí. Muy bien, 1080, ¿eh? 1080p. Ah, no, N. Entonces, ya tenemos esa ubicación, ¿ok? Ahora vea, y aquí es donde viene lo bonito.
La ubicación de esa fuerza está en el centroide de ese triángulo, pero en el centroide de ese triángulo inclinado, ¿verdad? Entonces usted tiene que sacar el tercio. Este tercio, si usted lo quiere sacar acá, tiene que ser el tercio del inclinado. Y evidentemente este es el restante, el 2/3, ¿verdad? Entonces, cuando usted saca un tercio, desde el punto D da 2,4 metros, ¿verdad? Y desde el punto E da 4,8 metros. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es clave, muchachos, eso es clave porque resulta que usted tiene que poder hacer sumatoria de momentos en algún momento, valga la redundancia, y va a tener que tener esos brazos de palanca. Entonces, resulta que si usted transforma esa fuerza, ¿verdad?, en sus componentes X y Y, esta sería la componente en X, esta sería la componente en Y, ¿verdad? Si a ese 1800, digamos que usted le puso F1, bueno, F2, entonces esta se va a llamar F2Y y esta se va a llamar F2X. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se calculan esas fuerzas? Bueno, usted aquí tiene que tirar esta línea y usted tiene que encontrar este ángulo alfa. ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo alfa, ¿cuánto vale? 33,69. Ajá, entonces usted sabe que pececito es igual a la tangente a la -1 del opuesto que es 4 entre el adyacente que es 6, ¿verdad? Y entonces pececito dice, ¿quién dijo que dio cuánto? 33,69. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber que este no es pececito, este es 90 menos alfa, ¿verdad? 90 menos alfa y cuidado, ahí lo hace mal porque a estas alturas lo hace mal y ya a mí ya no me da lástima, no, ya me da cólera. Entonces, F2X es igual a F2, que si lo conoces, 1080, multiplicado por el coseno de 90 menos alfa, o sea, 56,31, y el F2Y lo tiene que hacer con el F2 por el seno de 90 menos alfa, o sea, 56,31. ¿Estamos claros cómo se calculan esas dos? Sí, Entonces, hasta ahí estamos hechos unas caspas, ¿verdad? Estamos bien. Ahora, ¿cómo encontramos las sumatorias de momentos? Y ahí es donde viene el problema. Entonces, digamos que a usted se le ocurre, ¿verdad? Y usted dice, yo voy a hacer sumatoria de momentos, ¿a dónde? ¿A dónde quieren? ¿A dónde? A. Ah, Muy bien, en A. Uno casi siempre hace sumatoria de momentos en la articulación, no sé si se ha dado cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Para evitarnos tener que usar la componente en X, porque si lo hiciéramos en el patín, la sumatoria de momentos, estamos jodidos porque la componente en X que está aquí, en A, sí hace momento en Y, entonces, a menos a que ya lo hubieras encontrado con una sumatoria de fuerzas en X, lo cual es posible porque es lo primero que uno hace, pero tendría que incluir ese término y si se le olvida la K, ¿verdad? Entonces uno por lo general lo que hace es que hace la sumatoria de momentos en la articulación. Yo nunca se los he dicho, pero bueno, siempre es así. Entonces, digamos que vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Entonces vamos a escribirla aquí. Entonces, vamos a quitar opa, vamos a ponernos aquí un espacio en blanco para poderlo escribir bien bonito, la sumatoria, ¿ok? Y vamos a ver si nos cabe. Entonces dice que la sumatoria de momentos en A es igual a 0 y ya sabemos que lo que gira en el sentido antihorario es negativo, ¿verdad? Entonces básicamente lo que gira, y me hice un lío aquí, vamos a ver, lo que gira en este sentido es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuántos términos tendríamos en esa sumatoria?
500, el momento. ¿Cuántos términos? Todavía no me digan los valores, sino cuántos términos. Cinco. Ok, ¿alguien más? ¿Qué opinan? Tic-tac, tic-tac. Sí, 5. Ok, estamos de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo que son 5. Ok, entonces, son el de 500 por su brazo de palanca, que no se le olvide el de 100 solito, no lleva brazo de palanca porque ya es un momento, la F2Y por su brazo de palanca, la F2X por su brazo de palanca y la EY por su brazo de palanca. Y ahí es donde puede quedar el cagal, porque no sabemos, o sea, tal vez usted ya lo sepa, pero no hemos dicho explícitamente cuántos son los brazos de palanca de F2Y y F2X. Y ahí es donde puede quedar, ya le digo, el problema. Entonces, vamos a hacerlo así. Para la F2Y, lo que nos importa es una distancia en X. ¿Estamos claros? Entonces nos importa es esta distancia, porque estamos viendo la sumatoria de momentos en A. Entonces, esta sería, digamos, la distancia, vamos a ponerle así, distancia de la F2Y. Eso es lo que nos importa. Como es una fuerza en X, la distancia que nos importa es la de Y. Y en el caso de la F2X, esta es la distancia que nos importa, ¿verdad? Esa es la distancia que nos importa, es una distancia que está en Y, perdón, porque la fuerza está en X. Entonces, esta es la distancia de F2X. Muy bien, qué bonito. Entonces, sumatoria de momentos en A. Vamos, negativo el 500, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo quiso el sentido del giro. Multiplicado por su brazo de palanca, que es 4. 4. Más o menos 100. Menos 100. Ajá. Multiplicado por Nada. nada, ¿verdad? Muy bien, excelente. Luego, F2Y hace momento positivo o momento negativo. 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 Entonces, menos F2Y por la distancia de F2Y. F2X hace momento negativo o positivo. Negativo. Entonces, menos F2X por la distancia de F2X. ¿Ok? Más o menos EY. Más. Más EY por su brazo de palanca, que es 22. 21. Es que ese era un 3, no un 2. Uy, me la aplicó horrible. Muy buena. Sí, tenés razón, es 22. ¿Ok? Entonces, y eso es igual a 0, ¿verdad? Qué desfachatez la mía, muchachos, no haber corregido este 2 por un 3. Gracias. Entonces, sería 22. Muy bien. Entonces ve que ya tenemos todo, pero aquí en su mundo, lo único que no sabemos a ciencia cierta son las distancias F2Y y las distancias F2X. Uno puede saber que la distancia F2Y es 4 más 9 más 3 más un poquito. Ese más un poquito es la clave. Y la F2X es 2 más un poquito. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos para calcular esos poquitos? ¿Quién me dice? Es el teorema de Tales. Más o menos, puede ser. También puede ser un poco la razón de proporcionalidad, simple y llana. Más fácil todavía. Se lo explico. Ok. Yo le estoy diciendo que esta flecha, está siendo aplicada a un tercio de esta hipotenusa. ¿Sí?
Eso estamos claros, ¿verdad? Porque como el triángulo está acostado sobre la hipotenusa, entonces de toda esta distancia, el triángulo está a 1/3 y eso es 2.4 de 7.2. Y usted está súper tuanis. Resulta que ese triángulo es un triángulo rectángulo y ese triángulo mantiene proporcionalidad. Entonces, dicho sencillito, sencillito, sin hacernos mucha laraca, si este triángulo yo lo tengo aquí fabricado, ¿ok? Resulta que donde está la flecha roja, yo dibujo el triangulito que se forma, ¿ok? Este triangulito pequeño es proporcional al triangulito grande. Entonces, sencillito, si usted tiene 1/3 de la hipotenusa, tiene 1/3 del cateto. Si tiene 1/3 del cateto, tiene 1/3 de la hipotenusa. O sea, eso es así de sencillo. ¿Ok? Porque las razones de proporcionalidad se mantienen. Entonces, si la hipotenusa mide 7.2 y este pedacito mide 2.4, que es 1/3, entonces si este cateto mide 6, este catetito mide 1/3 de 6, que es 2. Y si este cateto mide 4, este catetito tiene 1/3 de 4, que es 1.33. Y eso es el gran misterio. ¿Estamos claros? Sí, Entonces resulta que la distancia F2Y es igual a 18, ¿verdad? Porque es 4 más 9 más 3 más 2. Y eso yo espero que dé 18. ¿Ok? Y la distancia F2X es 3.33, porque es 2 más 1.33, que es 1/3 de 4, ¿verdad? Y eso es difícil, muchachos. O sea, esto que les acabo de decir, digamos, darnos cuenta de esto, estar claros con esto, que entendamos esto. Si usted lo entendió, usted diga, vamos, porque lo entendí, ¿verdad? Y si no lo entendió, bueno, vaya y lo vea otra vez, hasta que lo entienda, porque también es importante que lo entienda, ¿verdad? Y todo se resume a triángulos semejantes, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ya si usted se quiere fastidiar la vida, se la puede fastidiar. Usted puede decir que este ángulo es alfa, ¿verdad? Por semejanza, este triángulo es alfa. Y entonces, si esto mide 2.4, usted con seno y coseno podría calcular cuánto vale este catetito y cuánto vale este catetito. Y le van a dar 1.33 y 2. O sea, tiene que darle, si no está cometiendo algún error. Muy bien. Y eso es lo más difícil de este ejercicio, en realidad. Ya meter todos los números aquí y encontrar EY es muy fácil. Calcular esta F2X y calcular AX es muy fácil. Y hacer sumatoria de fuerzas en Y y calcular AY ya es lo de menos. Aquí lo grueso, digamos, de entender es esto, ¿verdad? Convertir esta fuerza puntual y además entender esto de las distancias. Y eso sería.